Bienvenido a nuestro simposio sobre la teología de la última generación, celebrado aquí en Seekers on Seal. El tema de hoy es la gran controversia y la teología de la última generación. Y me gustaría tener una palabra rápida pero muy importante de oración para comenzar. Padre en el cielo, oro por tus bendiciones, que pueda compartir estas grandes ideas de una manera sencilla, para que la gente tenga una muy buena imagen de quién eres y cuáles son los problemas con todo este asunto del pecado con el que estamos lidiando en este mundo. Por eso oramos para que tu Espíritu nos dé entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las grandes cuestiones filosóficas de todos los tiempos es ¿por qué hay maldad en el mundo? Sabes que esto ha sido un gran desafío para muchos cristianos. No muchos piensan, bueno, porque Eva se comió la fruta. Es una respuesta suficientemente buena, aunque sea verdad. Entonces, ¿cómo se puede explicar la existencia del mal si Dios es todo amoroso y todopoderoso? ¿Cómo pudo Dios permitir que haya en nuestro mundo tal sufrimiento y dolor? Y la gente razona así. Bueno, un Dios todopoderoso detendría el mal, a menos que no sea del todo amoroso después de todo. ¿A Dios le importa lo suficiente? Y luego podrían razonar de esta manera. Bueno, un Dios amoroso detendría el mal a menos que no sea todopoderoso. Entonces la pregunta no es lo suficientemente fuerte. Tanta gente en la historia, incapaz de encontrar una explicación satisfactoria para el pecado y el sufrimiento, ha decidido que realmente no existe tal Dios en absoluto. Si Dios existe, no es el Dios todopoderoso y amoroso que la Biblia dice que es. Por lo tanto, han rechazado la Biblia como la palabra confiable de Dios. Pero la Biblia tiene respuestas. Sin embargo, la gente no ha visto esas respuestas con mucha claridad. Para ayudar a la gente a ver las respuestas bíblicas, Dios le dio visiones a una joven llamada Ellen White, delineando el panorama general del trato de Dios con el problema del pecado, el problema del mal, el problema del sufrimiento. ¿Cómo llamamos a este panorama general? Lo llamamos la gran controversia. Entonces, ¿dónde encontramos la información sobre la gran controversia en los escritos de Ellen White? Esto es importante porque no voy a dar todo tipo de citas, así que quiero que sepas dónde puedes ir para encontrar toda esta información. Hay 3 libros en la serie El conflicto de los siglos que tienen la mayor cantidad de información, y les voy a dar los capítulos específicos. En Patriarcas y Profetas, capítulo 1, llamado El origen del mal. En El deseado de todas las gentes, el capítulo 3, llamado El cumplimiento del tiempo. Y también en El deseado de todas las gentes, el capítulo 79, llamado Consumado es. Y en el mismo libro, El conflicto de los siglos, capítulo 30, El origen del mal y el dolor. Y hay otras cosas útiles en otros capítulos del conflicto de los siglos, especialmente al final del libro. Ahora hay otro libro muy útil que no está en el set del conflicto de los siglos. Se llama La historia de la redención. Los primeros 3 capítulos en la historia de la redención tienen algunos detalles muy interesantes que no se encuentran en los libros de la serie El conflicto de los siglos. Ahora, los capítulos que acabo de mencionar son la base de lo que compartiré. Sin embargo, no me limitaré a repetir la historia y todos los detalles de la historia. Pueden leer eso por ustedes mismos. Lo que haré es tratar de sacar a relucir los problemas principales. Lo que veremos es que todos los engaños de Satanás, todos ellos, se pueden dividir o agrupar en 3 engaños básicos. Y como verás, la generación final tiene un lugar en todo esto. Por allá de 1977, cuando era estudiante en la universidad, un compañero llamado John Wood presentó esta idea de 3 engaños en sus clases del don de profecía. Y lo he estado pensando desde entonces, reflexionando, refinando mis pensamientos. Pero antes de ir allí, vayamos
a la Biblia para obtener algunos hechos bíblicos básicos sobre la gran controversia. Entonces la primera pregunta es, ¿quién inició el conflicto y cómo lo hizo? Bueno, la respuesta para esto está en Isaías 14, 12 al 14, y solo voy a dar algunas frases clave de estos versos. Comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y luego está esta frase que dice, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Entonces lo que aprendemos en este pasaje es que alguien con el nombre de Lucifer trató de exaltarse a sí mismo sobre Dios. Él trató de dar un golpe. Entonces la pregunta, ¿quién era este Lucifer y por qué se rebeló? ¿Por qué trató de hacer esto? Y entonces en Ezequiel 28, versículos 14 al 17, también voy a seleccionar algunas frases clave de este pasaje. Comienza diciendo, tú querubín grande protector. Y aquí está hablando de Lucifer. Eres el querubín ungido que cubre. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces lo que aprendemos en este pasaje es que Lucifer era un querubín cubridor. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo que podemos saber con certeza es que este es un ángel de alto nivel. De hecho, en el modelo del santuario del Antiguo Testamento, revela que un querubín cubridor estaba justo al lado del trono de Dios. Entonces, en realidad, un ángel no podría tener una posición más alta que esa. Así que Lucifer, que vimos también fue creado perfecto como lo fueron todos los ángeles. Sin embargo, lo que vimos allí en Ezequiel 28 es que se volvió pecador con orgullo y exaltación de sí mismo y su sabiduría se corrompió. Entonces, en Ezequiel también tenemos la respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿qué será el diablo? En el versículo 16 de Ezequiel 28 Dios dice, te destruiré, querubín protector. Y el versículo 18 dice, sacaré fuego en medio de ti, te consumirá y te reduciré a ceniza sobre la tierra y a la vista de todos los que te miran. Entonces la gran pregunta, ¿por qué Dios está tardando tanto en deshacerse del diablo y el problema del pecado que comenzó? Eso es lo que queremos entender. Así que, otra pregunta. Y esta nos llevará a Apocalipsis 12, 7 al 9. La pregunta es, ¿dónde estaba el centro de tormenta de esta controversia? ¿Dónde comenzó esta batalla? Y voy a ir a Apocalipsis 12. Voy a leer de la Biblia. Los otros los había escrito, pero todos eran de la Biblia también. Apocalipsis 12, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿dónde estaba el centro de la tormenta y la controversia? La Biblia dice que hubo guerra en el cielo. El centro de la tormenta estaba en el cielo mismo. Ahora es interesante. Sabemos que Jesús fue testigo ocular de todo el asunto porque en Lucas 10:18 Jesús dijo que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Él lo vio, él estaba allí. Ahora, así que hemos visto algunos pasajes bíblicos que sientan las bases para entender esta gran guerra entre el bien y el mal, solo quiero señalar que el libro de Job también tiene algunas ideas sobre la gran controversia. Pero en esta presentación no tenemos tiempo para entrar en la parte de Job. Así que ahora lo que queremos hacer es, desde que Dios le dio visiones a Ellen White y le mostró cosas sobre esto, la pregunta es cuáles son los asuntos de la gran controversia que hay en los escritos de Ellen White. Entonces ella describe la vida en el cielo para los ángeles como todo construido sobre la ley. Ahora esto no suena como una ley porque en realidad es un principio de amor abnegado. Y ella describe como la ley del cielo, el principio de abnegación, amor. Todo era armonía y felicidad. No había nada que se pareciera siquiera a la lealtad forzada. Sin embargo, ella describe sobre un ángel prominente. Ella dice
que poco a poco Lucifer llegó a complacer el deseo de exaltarse a sí mismo. Esto es del conflicto de los siglos 484. Así que finalmente Lucifer comenzó, voy a decir, quejándose piadosamente. Se estaba quejando piadosamente de la forma en que Dios gobernaba. ¿Alguna vez has escuchado a la gente quejarse piadosamente? Están agitando las cosas, pero intentan que parezca que no. Eso es lo que él estaba haciendo, y dice que trató de ganarse el servicio y el homenaje de los otros ángeles. En otras palabras, estaba tratando de tomar el poder que era la prerrogativa solo de Cristo. Ahora, hubo esfuerzos supremos para traer la reconciliación. Esfuerzos supremos para ayudar a Lucifer a comprender el desastre que resultaría del curso si se quedaba en él. El conflicto de los siglos, página 486, dice que una y otra vez se le ofreció el perdón a condición de que se arrepintiese y sometiese. Esta es una de las áreas en las que me encantaría tomarme más tiempo para repasar todas las formas en que Ellen White describe a ese Dios que trató de detener esta rebelión y ayudar a Lucifer a recuperarse. Pero Lucifer fue el primer maestro del engaño. Él constantemente representó las palabras y acciones de Dios, siempre tergiversándolas, poniéndolas en una luz diferente a la que realmente pertenecían. Ahora, piensa en esto. Habiendo sido un ángel de alto rango, el más alto, siempre había tenido la confianza y el amor de los otros ángeles. Así que, piensa en esto. Los ángeles nunca habían escuchado mentiras antes, y tan naturalmente, mientras Lucifer les hablaba, se sentían confusos. Algunos eventualmente comenzaron a simpatizar abiertamente con Lucifer. Otros lloraron consternados. La armonía del cielo se rompió, y hay muchos más detalles aquí, pero pueden leerlo por ustedes mismos. De todos modos, Apocalipsis 12 dice que había una guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles expulsaron a Satanás y sus ángeles. Lucifer había tratado de tomar el trono de Dios, de acuerdo con Isaías 14:14, o poner su trono sobre el de Dios. Todo era exaltación de sí mismo, pero él no podía admitirlo abiertamente para sí mismo o para otros ángeles. Quiero decir, ¿te imaginas si Lucifer dijera, sí, estoy exaltándome a mí mismo? Bueno, eso habría sido como si tuviera que admitir que estaba equivocado. Así que de alguna manera tuvo que echarle la culpa a Dios. Entonces, ¿qué le reprochó Lucifer a Dios? Así que ahora vamos a ver el principal problema del diablo con Dios y sus falsas premisas. Entonces, su primera queja es: Dios es un falso, injusto y tirano arbitrario. Eso es lo que llamaremos el engaño número 1. Ahora, esas palabras falso, injusto y tirano arbitrario, esas palabras se encuentran todas en varios lugares en las descripciones del lenguaje de las afirmaciones de Satanás. Solo las puse juntas. La pregunta es, ¿por qué dijo estas cosas sobre Dios? Verás, él tenía una premisa definida para esto, y por lo tanto, ¿en qué situación específica se sentía infeliz y pensaba que Dios era injusto? Bueno, cuando leemos la descripción de Ellen White encontramos que él quería ser igual a Miguel el arcángel, el hijo de Dios, y aunque Miguel tenía la apariencia de un ángel, era más que un ángel, porque podía reunirse con el Padre en la luz inaccesible, donde ningún ángel podía ir, y en la luz inaccesible, aquí es donde el Padre y el Hijo planearon la creación de la tierra. Así que Lucifer se quejó de que no estaba incluido en los planes de la creación, que se le estaba dando favoritismo a Miguel, el Hijo de Dios. Y Lucifer se imaginó que él era víctima de alguna injusticia. Así que nuestra próxima diapositiva mostrará, tenemos la acusación básica, Dios es injusto, es un tirano arbitrario, y luego la premisa de esa acusación era que el Hijo de Dios, Miguel, fue favorecido sobre él, injustamente. Ahora, junto a esta acusación, Lucifer tuvo otra denuncia. Él era consciente de alguna manera que había una ley que gobierna a los ángeles. Naturalmente,
Si Dios no fuera justo, su ley tampoco podría serlo. De hecho, si un tirano arbitrario tiene una ley, solo puede ser para mantener a otros en sujeción, de modo que resistir esa ley, encontrar fallas en esa ley e inspirar a otros con la misma perspectiva sería un corolario necesario para su acusación principal. Así que repasemos el engaño básico. El número 1 es: Dios es falso, injusto, es un tirano arbitrario. Y quiero decir que este es su cargo más amplio. Y este cargo en realidad incluye cualquier otra obra de engaño y acusación que el diablo haya ideado. Todo está centrado en esto. ¿De acuerdo? Y en la premisa de que el Hijo de Dios, Miguel, fue favorecido sobre él. ¿Sabes? Se podría decir mucho sobre cómo Satanás en realidad todavía está trabajando en esta premisa que odia hoy y sus ataques al papel correcto y la comprensión correcta de quién es Jesús. Y luego tenemos el cargo corolario de que Dios no tiene derecho a imponer su ley. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a esta afirmación de que era un tirano injusto? ¿Ves? Dios sabía que una respuesta rápida no era posible, que la naturaleza del pecado tomaría tiempo para entenderla, que sólo la plena comprensión permitiría continuar la libertad de elección. Destruir a Satanás y a los otros ángeles caídos no era una solución, porque eso le habría parecido a toda la creación que las acusaciones de Lucifer eran ciertas. O sea, si no estás de acuerdo con el tirano, te eliminará. Por lo que la libertad real de elección se vería comprometida, ya que incluso los ángeles leales adorarían a Dios solo por miedo. ¿Ves? El amor ya no sería elegido libremente. Y dado que Dios es amor y sus principios rectores son amor, eso no era aceptable para él. Para que el amor sea amor, tiene que provenir de la libertad de la voluntad. Por lo que la verdad completa sobre las mentiras de Satanás y la naturaleza de la rebelión y el pecado, y la verdad completa sobre la justicia de Dios, tendría que ser demostrada con el tiempo. ¿Y cómo se llama esta demostración a lo largo del tiempo? Se llama la gran controversia o el conflicto de los siglos. Y entonces ese primer engaño de que Dios es un tirano arbitrario, injusto, falso, la respuesta será toda la gran controversia. Como mencionamos, hubo guerra en el cielo. Y sabes que 1/3 de los ángeles fueron expulsados. En mis notas se mostrará cómo llegar a esa conclusión. Pero piensen en esto. 1/3 de los ángeles son expulsados y luego 2/3 se quedan allí. Quiero que pienses en lo doloroso que sería esto para los ángeles, porque los ángeles ahora estaban de luto por la pérdida de grandes amistades. No habían tenido nada más que el más puro amor y respeto el uno por el otro durante mucho tiempo, amistades que envidiaríamos. Las verdaderas amistades del corazón se han roto en pedazos. Pero escucha, estos lazos no podrían romperse por completo así como así. Hay demasiado corazón, demasiado amor. Antes de que la rebelión hubiera madurado completamente en el cielo, el Padre había declarado que Miguel el arcángel era igualmente Dios como él, y como mencioné, Jesús o el Hijo de Dios, Miguel, caminando hacia la luz inaccesible, básicamente había demostrado que eso era cierto. Y Lucifer al principio había aceptado esa evidencia. En los escritos de Ellen White dijo al principio que lo aceptaba con alegría, pero luego comenzó a enfurruñarse por eso con el tiempo y procedió con su desafecto hasta que todo llegó a un punto crítico, hasta que todo llegó a la guerra y fue expulsado. Ahora, el Hijo de Dios creando la tierra fue la primera evidencia después de su expulsión de que se equivocó. Se mantuvo como prueba de que su premisa era seriamente defectuosa. Se demostró que el Hijo de Dios era igualmente Dios con el Padre. Los ángeles vieron al Hijo llamar cosas a la existencia. Y así desde el principio Satanás fomentó un odio especial por esta creación, esta tierra, y sus primeros habitantes, Adán y Eva.
Eva y todos los que seguirían después. Pero piensa en esto, por los ángeles que fueron leales, habían aceptado la evidencia dada previamente de que el arcángel Miguel era el Hijo de Dios, verdaderamente uno con el Eterno. La fe que habían mostrado y las palabras habladas de Dios ahora se afirmaron positivamente al ser testigos del poder creativo del Hijo. Entonces la pregunta, ¿no se habían salvado de unirse a la rebelión de Satanás, eligiendo la fe en el Hijo de Dios? ¿Ven, amigos? Nunca ha habido otra manera. Bueno, todos conocemos la triste historia de la caída de Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis. En lugar de pasar por esa historia, solo quiero hacer esta pregunta. ¿Ves una conexión entre el primer engaño de Satanás y cómo engañó a Eva? ¿No la convenció él de que Dios estaba siendo injusto al negarle el fruto que la haría tan sabia como Dios? ¿Ves? Persuadió a Eva para que tomara el fruto sobre la base de que Dios era falso, injusto y un poco tirano. Y ella adoptó su espíritu de desafecto y deseo de autoexaltación, aunque mucho más inocentemente que él. Ella todavía tenía el mismo espíritu. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás trajo otro engaño. Dijo que, dado que la ley de Dios era inmutable y su pena no podía ser remitida, todo transgresor debe ser excluido para siempre del favor del Creador. Afirmó que la raza pecadora fue colocada más allá de la redención y por lo tanto era su presa legítima. Eso es del Conflicto de los Siglos, página 492. Entonces lo que estaba diciendo es que la ley de Dios estaba fallando, era demasiado difícil. Ahora el punto central de este engaño tiene que ver nuevamente con el carácter de Dios. Se basa en el primer engaño acerca de que Dios es injusto, pero tiene un nuevo punto distintivo. Y entonces este engaño opuesto simplemente es Dios no puede o no perdonará. Que la justicia de Dios es mayor que su misericordia. Satanás afirmó que Dios y su gobierno no eran misericordiosos. La ley de Dios puede ser justa, dijo, pero es demasiado difícil. Y nuevamente esto es consistente con el engaño número 1. Después de todo, ¿qué esperarías de un tirano arbitrario e injusto? Sin embargo, había otra cara brillante. Hubo otra cara brillante en esta acusación. Ya sabes, el que Dios no pudo o no quiso perdonar, porque si Dios perdonara a Adán y Eva, ¿no tendría que perdonar a Satanás y sus ángeles? Eso es lo que Satanás razonó. ¿Y entonces qué? Podrían regresar al cielo. Si no, entonces ¿no perdería Dios la raza humana? Mira, Satanás está mirando la perspectiva de Dios perdiendo a la raza humana y pensó que tenía a Dios en una trampa. El perdón, como Satanás imaginó que podría funcionar, también probaría que la ley era defectuosa, ¿no es así? Bueno, Satanás tenía mucho que aprender. En primer lugar, pecó a plena luz de la gloria del cielo. No había faltado nada para que Dios le mostrara a Lucifer que pudiera haber cambiado de opinión. Pero Adán y Eva fueron engañados, y Dios pudo revelar muchas cosas para influir en sus elecciones. El perdón podría ser efectivo para ellos, pero no para Satanás. En realidad estaba más allá del arrepentimiento. Su elección fue final. Su corazón era duro como una piedra. Solo podía lamentar no poder disfrutar más de las glorias del cielo. Realmente no podía arrepentirse por su pecado. Pero Adán y Eva en realidad podrían arrepentirse por su pecado. Podían experimentar algo llamado arrepentimiento. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios al segundo engaño? Bueno, lo sabemos porque es como el punto culminante de la Biblia. Es el Calvario, por supuesto. Pero eso iba a suceder, ya sabes, unos miles de años después. Y entonces, ¿qué le dio Dios a la humanidad? Esperanza, o cómo Dios le dio esperanza a la humanidad y les enseñó que se acercaba el Calvario. Bueno, hubo profecías del Mesías a lo largo del Antiguo Testamento, pero fue el sistema de sacrificios específicamente lo que Dios instituyó que demostró a sus seguidores que había un plan para el perdón de los pecados.
Ahora, Satanás nunca soñó que el Hijo de Dios realmente vendría a la tierra para hacer ese sacrificio por el pecado, por su amada pero caída raza humana. Ya sabes, después de todo, si es un tirano arbitrario e injusto, no encaja en el guión, pero se preguntaba cómo podía hacer eso y defender la justicia de su ley. No veía cómo eso podía ser posible. Así que de inmediato Satanás trabajó para pervertir la comprensión de los sacrificios, para que se ajustaran a su idea de Dios como un tirano que no está dispuesto a perdonar, un Dios enojado que necesitaba apaciguamiento. De hecho, a Satanás le gustó tanto la perversión del sistema de sacrificios que se encargó de que fuera adoptado por todas las naciones de la tierra en todas las diferentes formas con diferentes dioses. Ahora el plan de Dios a través de Israel era edificar un pueblo santo que él podría bendecir abundantemente para que las naciones de la tierra pudieran ver el verdadero carácter de amor de Dios. Iban a ser una bendición para todo el mundo, pero debido a que entendieron mal el sistema de sacrificios, tuvieron todo tipo de problemas para confiar en Dios. A menudo eran testarudos y rebeldes. Unos pocos escuchaban a los profetas y apreciaron sus mensajes de esperanza del Mesías venidero, pero Satanás estudió esos escritos porque quería conocer el plan de Dios. No sabemos en qué punto entendió las cosas. Probablemente fue gradualmente, poco a poco, a lo largo del tiempo. Pero ¿pueden imaginarse su sorpresa cuando se dio cuenta de que este Mesías iba a ser el Hijo de Dios encarnado? Debe haberse preguntado, ¿cómo va a lograr eso? Satanás vio la respuesta a su segundo engaño y no podía creerlo. Dios, de quien había dicho que era un tirano, ¿moriría realmente proporcionando el perdón de los pecados para salvar a estos miserables desdichados? Y así se dispuso a preparar al mundo para rechazar al Mesías venidero. Controló las mentes de los fariseos santurrones, aprendió a poseer las mentes, los cuerpos y las voces de los hombres. La humanidad había degenerado en una condición tan lamentable y desesperada. Y cuando parecía que Satanás estaba a punto de triunfar en la mismísima crisis, el Hijo de Dios vino con una efusión de amor y gracia divinos. Amén. Y ahora, Satanás tiene que salir a la luz ante los ojos del universo que mira y combatir directamente al Hijo de Dios en carne humana. Estaba listo para saltar, como vemos en la destrucción de Herodes de los bebés de Belén. Ahora, Jesús mostró el verdadero carácter de amor de Dios, ¿no es así? Mostró la justicia de Dios, mostró la misericordia de Dios en la vida que vivió Jesús y a través de su sacrificio en la cruz. Satanás también fue revelado. Su verdadero carácter salió en la cruz, que era un tirano. Él mató al Mesías. Dios no fue injusto. Dios no era un tirano. La ley de Dios no era defectuosa. Y Dios podría y perdonaría. La prueba, una vida humana plenamente obediente a la ley y un sacrificio en una cruz, en una colina llamada Monte Calvario. Todo el universo pudo ver. Estaba claro. Estaba claro. Sobre la cruz, Colosenses 2:15 dice, Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el deseado de todas las gentes, en el capítulo 79, dice que hasta la muerte de Cristo el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles, pero en la cruz su disfraz fue arrancado. Fue visto como un asesino. Todos los lazos de simpatía de los santos ángeles se rompieron por completo. Sí, tomó tanto tiempo para que los lazos se rompieran por completo entre esos amigos que habían sido amigos por más tiempo del que podemos imaginar. Cuando Cristo resucitó, ¿no podría haber terminado la gran controversia en ese momento? Se revelaron completamente los problemas para que todas las cosas pudieran resolverse. Piensa en ello. Dios ahora era visto como amado y no como un tirano injusto. Se demostró ampliamente que el perdón se puede extender, que la justicia de Dios no había destruido su misericordia. Cristo como humano había guardado la ley, mostrando que no era defectuosa o demasiado severa. ¿Podrían Satanás y sus malvados ejércitos haber sido destruidos en ese momento, con todo el universo satisfecho y en paz una vez más? Dios, en su sabiduría omnisciente, sabía que aún no se entendía todo acerca de la guerra entre el bien y el mal. Sabía que incluso los santos ángeles
no podían verlo todo. Y la raza humana ni siquiera entendieron lo que sucedió en el advento de Cristo. Tenían que aprender cosas. Y por eso el deseado de todas las gentes, página 709, dice: y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Satanás hizo todo lo posible para seguir tergiversando el carácter de Dios a la humanidad. Él siempre ha tenido gente pensando que Dios es un tirano injusto y no está dispuesto a perdonar. Creó todo un sistema de iglesias en la Edad Media que se basó en eso. Todo tipo de intermediarios, porque Dios no te va a escuchar. Necesitas rezar a la Virgen María, necesitas rezar a los santos, necesitas ir a un confesionario. Todas estas cosas se basan en ese segundo engaño de que Dios no está dispuesto a perdonar, que es injusto. Sin embargo, si nos remontamos a después de la resurrección, el libro de los Hechos nos dice que después de que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino con poder. La historia de Jesús se difundió rápidamente y la vida de las personas cambió. El poder de Satanás se estaba derrumbando y perdió mucho terreno durante el período apostólico. Pero en algún momento, durante este periodo, se le ocurrió su tercer gran engaño. No era una idea completamente nueva, pero la refinó, la perfeccionó en este momento y tenía el potencial de funcionar mejor que el engaño número 1 y el engaño número 2. Y esto es lo que era. Satanás razonó falsamente que dado que Cristo murió para perdonar el pecado, la ley ya no necesitaba ser guardada, porque la misericordia de Dios ahora demostró ser mayor que su justicia. Y así el tercer engaño en Satanás: la misericordia es mayor que la justicia, que el perdón abroga la ley. Este engaño se declara directamente en el deseo de todas las gentes, página 711. Dice: Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Esto, por supuesto, no es cierto, porque si no fuera necesario cumplir la ley, Cristo no necesitaba morir para pagar el castigo de la transgresión de la ley. ¿Sabes? Dios podría haber perdonado al hombre como un acto de misericordia sin el derramamiento de sangre, si esto es cierto, sin tener en cuenta la justicia. Además, otro asunto es: Cristo como ser humano guardó perfectamente la ley. Bueno, ¿por qué era eso necesario? Ya ves, Dios obviamente mantuvo la ley tanto en la vida como en la muerte de Jesús y mostró perfecta misericordia al mismo tiempo. Pero la confusión abunda hoy y detiene el final de la gran controversia. El deseado de todas las gentes, en la página 711, tiene esta cita increíble que dice: porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. Bueno, ¿cómo será ese último engaño? ¿Cómo se desarrolla hoy? ¿Cuál es la respuesta de Dios a este tercer engaño? Si sabes la respuesta al tercer engaño, también sabes la razón por la que Dios levantó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que demuestra que el perdón de Dios no ha abrogado su ley, que la misericordia de Dios no ha destruido su justicia. Obviamente, un pueblo al que ha permitido guardar la ley. Prueba que no está abrogada y que la misericordia de Dios no ha destruido su justicia, que demostrará que no hay razón para pensar que la ley de Dios sea defectuosa, injusta o deficiente de alguna manera. Dios es amor y su ley es amor perfecto, a la vez misericordioso y justo. Entonces la pregunta es, bien, ¿quiénes serán estas personas a las que Dios empoderará para ser completamente fieles en guardar todos los mandamientos de Dios? Bueno, espera, pero ¿no es imposible cumplir la ley de Dios? Mucha gente piensa así. Tengo una cita de Señales de los Tiempos, 20 de junio de 1895. Escucha esto. Era imposible para el pecador guardar la ley de Dios, que era santa, justa y buena, pero esta imposibilidad fue eliminada por la impartición de la justicia de Cristo al alma creyente arrepentida. Amén. Por lo tanto, Satanás ha
ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Habiendo sufrido la pena completa por un mundo culpable, Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre para restaurar el alma arrepentida al favor de Dios, al darle gracia para guardar la ley del Altísimo. No podría ser mucho más claro que eso, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿cómo se desarrollará el tercer engaño en la última generación de la historia de esta tierra? ¿Y cómo revelará Dios su respuesta a esto? Bueno, todo está allí en Apocalipsis. Se desarrollará de acuerdo con Apocalipsis 13 y 17, con la imagen de la bestia y la marca de la bestia, y la respuesta de Dios se mostrará en sus santos del fin de los tiempos. Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Deseado de todas las gentes, página 763. Esto es realmente bueno. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido, y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. ¿Sabes que cada carácter completamente desarrollado? Piensa en eso por un minuto. ¿Qué es un carácter completamente desarrollado para el bien? Un carácter completamente desarrollado para el bien sería como Jesús. ¿Qué es un carácter plenamente desarrollado para el mal? ¿Cómo sería? Eso es ser como Satanás. Al final ya nadie va a estar en el medio. Dios y su soberanía han ordenado estos eventos finales para forzar decisiones. Él no fuerza cuál es tu decisión, pero tendrás que tomar una decisión y tendrás que ir hasta el final con ella. Y formará tu carácter plenamente desarrollado para bien o para mal. Ahora, parte muy importante de mi mensaje de hoy es, ¿cuáles son otras expresiones que significan lo mismo que el tercer engaño? ¿De qué otras maneras hemos escuchado que la misericordia de Dios destruye su justicia? Que el perdón deroga la ley. Muy bien, el protestantismo apóstata, diciendo que la ley fue abolida con la cruz, ciertamente es lo mismo que el tercer engaño. ¿Qué tal una vez salvo, siempre salvo? Eso es el tercer engaño, porque si una vez salvo, no importa si infringes la ley, todavía eres salvo. Entonces sigue siendo el mismo engaño. ¿Qué tal? Es imposible cumplir la ley. Es el mismo engaño. ¿Qué tal? Todo se terminó en la cruz. ¿Qué tal? La obediencia a la ley es solo legalismo. ¿Qué tal está? El hombre no puede dejar de pecar o simplemente seguiremos pecando hasta que Jesús venga. ¿Qué tal está? Podemos continuar pecando, que es estar quebrantando la ley, y aún así ser salvos porque estamos bajo el paraguas de la justificación. O guardar la ley, incluido el día de reposo, no puede ser un asunto de salvación. Ahora, mucha gente, incluso gente con conocimientos académicos, están luchando principalmente contra el segundo engaño y no ven el tercer engaño. El tercer engaño es la obra maestra de Satanás durante los días finales. La marca de la bestia es un ataque a la ley de Dios, el sábado en particular. Todas estas diversas expresiones que acabo de compartir del tercer engaño son la preparación del diablo para ayudar a uno a racionalizar de modo que no tenga sentido morir por la cuestión del sábado, porque no afecta a tu salvación de ningún modo. ¿Por qué morirías por algo que no afecta a tu salvación? Y entonces el diablo está tratando de suavizar el adventismo del séptimo día, y ha tenido mucha gente que lo ha ayudado en el proceso, que un día, si no se despiertan y se dan cuenta de lo que están haciendo, se sentirán tan avergonzados que llamarán a las rocas para que caigan sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son algunos otros factores importantes presentados por Ellen White para la última generación? Cuando Miguel se pone de pie en Daniel 12:1, Ellen White escribió que
Luego Jesús cesa su intercesión en el santuario de arriba y ella cita Apocalipsis 22:11 en ese momento y declara que cada caso ha sido decidido para vida o muerte. Los pecados de los justos han sido borrados cuando Jesús deja el santuario. La restricción sobre los malvados se elimina por completo y Satanás sumerge al mundo en una gran tribulación final. Y ella dice que en este momento los justos deben vivir a la vista de un Dios santo sin intercesor. Eso es del conflicto de los siglos 599-600. Luego ella describe un decreto de muerte contra los verdaderos seguidores de Dios que causará gran angustia y examen de corazón. Ella llama a eso el tiempo de angustia de Jacob. Sin embargo, seguirán confiando en Dios. Es conflicto de los siglos 604. Así que debemos buscar en nuestros corazones ahora y arreglar todo con Dios, siempre que estemos listos. Ella escribió: los que retrasan la preparación para el día de Dios no pueden obtenerlo en el tiempo de angustia. El contexto del tiempo de angustia aquí está hablando después del cierre de la gracia. Ella dice, o en cualquier momento posterior, dice que el caso de todos ellos es desesperado. También, para poder estar de pie en este tiempo final de angustia, el pueblo de Dios debe estar en la condición en que estaba Cristo cuando dijo: el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Juan 14:30. Es en esta vida que debemos separarnos del pecado a través de la fe en la sangre expiatoria de Jesús. Ella escribe esto en el conflicto de los siglos 607. Ellen White también describe a los 144,000 como aquellos que han permanecido sin intercesor en el conflicto final, el tiempo de angustia de Jacob y el derramamiento de las plagas, y han sido liberados y ahora están sin falta ante el trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Y ella describe eso en el conflicto de los siglos, página 630. Hay algunos versículos de la Biblia que solo quiero volver a un poco de fundamento bíblico para esta última generación antes de concluir. Apocalipsis 14:3-5 dice que los 144,000 no tienen mancha. ¿Cuándo? Al fin del mundo. Y en medio de la crisis de la marca de la bestia, los santos dan la advertencia de los 3 ángeles. Vemos eso en Apocalipsis 13, versículos 12-17. Es la marca de la bestia y luego la advertencia es Apocalipsis 14, 9-11. Y los santos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son guardadores de mandamientos. Y luego tenemos 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los conceptos de la Biblia, amigos. Y luego, de hecho, el versículo 24: fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Así que no tenemos poder para preservarnos sin culpa hasta la venida de Jesús, pero nuestro Dios fiel tiene el poder de hacerlo en nosotros. Y luego tenemos 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. No sé si tenga tiempo, y realmente no creo que lo tenga, pero quería pasar por Romanos 8, 18-22, un pasaje muy importante. Allí dice que toda la creación gime esperando la revelación de los hijos de Dios. Así que necesitas ir a ese pasaje y decir: ¿qué quieres decir con esperar la revelación de los hijos de Dios? Es un pasaje poderoso, pero sigamos adelante porque quiero, en conclusión, decir que al revelar su propia justicia, revelar la propia justicia y misericordia de Dios, y todos los aspectos del gran conflicto, incluyendo cómo maneja el juicio, es como Dios resuelve las acusaciones de Satanás, asegurando que el pecado nunca vuelva a surgir. Quiero que noten con mucha atención las palabras de los redimidos cuando cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, mientras alaban a Dios en el mar de cristal. Entonces menciona que esta es una canción de Moisés y la canción del Cordero y dice: aquí está la canción: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ves? Dios se reivindica a sí mismo a través de sus justos juicios. Toda la gran controversia ha sido un proceso continuo de reivindicación del carácter de Dios. Pero vayamos a Isaías 5:16. Este es un versículo muy importante que dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio
y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Ves? En la gran controversia, Dios está permitiendo todos sus tratos con la humanidad, incluidos sus juicios, para ser revelado a todos. Su amor se revela poderosamente, especialmente en el Calvario, demostrando que no es un tirano injusto, también demostrando que es su gloria perdonar nuestros pecados. En los eventos finales de Apocalipsis 13 al 18, Dios le está dando a Satanás la oportunidad de demostrar plenamente sus principios rectores. Nunca antes ha hecho eso, pero en contraste con el gobierno de Satanás, los principios de Dios serán manifiestos y cómo sostiene hasta esa última generación, capacitándolos por el poder del Espíritu Santo para ser fieles a sus mandamientos. Frente a la mayor adversidad vivirán plenamente por sus grandes principios de verdad. Esto probará que la ley no está abrogada y reivindicará el carácter de Dios. Es la reivindicación final del carácter de Dios. Este es el plan de Dios, no el plan del hombre. Ahora, Nahum 1.9 dice algo realmente importante aquí. Nahum 1.9 dice: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. La aflicción no se levantará por segunda vez. Solo un Dios infinito, omnisciente y todopoderoso podría hacer tal promesa. Permitió la gran controversia a pesar de que ha causado sufrimiento y maldad, porque el amor solo puede existir donde hay libertad de elección. Poner fin al problema del pecado sin aclarar los problemas habría terminado con la libertad de elección para muchos, sino para todos. En este versículo Nahum 1.9, Dios está diciendo que toda la gran controversia resuelve todas las preguntas y acusaciones que se han hecho contra el carácter de Dios de manera tan completa que Dios garantiza que incluso con libertad de elección nadie en el universo volverá a elegir el pecado. Todos dirán nunca más. Y Filipenses 2:10 al 11 dice que se acerca el día para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ellen White compartió que no solo son los que permanecen leales a Dios los que lo honran al confesar que es el Señor los que doblan la rodilla, sino que todos los malvados, incluso Satanás, están incluidos en este reconocimiento de la justicia y bondad de Dios. Porque recuerda que dijo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y nadie quedará fuera. Pero será un reconocimiento de la justicia y bondad de Dios, que Él es Dios y que solo Él recibe y es digno de homenaje. Ahora, esto sucede después de que la Nueva Jerusalén descienda sobre la tierra después de los 1000 años en Apocalipsis 20. ¿Sabes que los malvados no se arrepienten en ese momento cuando reconocen a Dios? Aunque queremos ser claros en eso, porque estaban a punto de atacar la Nueva Jerusalén e intentar arrebatarla de los santos justos, pero son detenidos por la vista panorámica de Dios en el cielo. Y en esta vista panorámica Dios les muestra las escenas claves de la gran controversia y también les muestra a cada uno de ellos una repetición de su vida. Verán todas las formas en que Dios ha intervenido en sus vidas y cómo lo han resistido y rechazado. Su amor, su equidad, su misericordia y su justicia son tan abrumadores que cada uno cae de rodillas en un asombroso momento de verdad, admiten que es quien es. Es justo, que solo Él es Dios. Entonces, Dios retira la vista panorámica. Con el tiempo el efecto desaparece. Y luego estas personas muestran que su corazón no ha cambiado porque proceden a atacar la Nueva Jerusalén de todos modos. En ese momento el diablo y todos los malvados pueden ser destruidos. Y todos los seres del universo de Dios entenderán que Dios es justo y misericordioso, y que nunca volverán a elegir el pecado de acuerdo con Nahum 1.9. El Señor es verdaderamente exaltado en juicio y santificado en justicia, como dijo Isaías 5:16. Entonces, ¿por qué no ha terminado la gran controversia? ¿Qué está esperando Dios?
Así que voy a cerrar con palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. No dejarás que Cristo haga su voluntad en tu vida para que puedas ser una de esas personas y para que Jesús no tenga que esperar más y Él pueda venir y todo este problema con el pecado pueda terminar para siempre y podamos volver a lo que se supone que debía ser la creación de Dios, armonía perfecta, un pulso de armonía latiendo a través del universo. ¿Quieres ese día? Yo sí. Oremos. Padre en el cielo, Señor, ayúdanos a estar tan entregados a ti que te dejemos hacer todo lo que quieras hacer en nuestras vidas. Señor, permítenos, suplicamos, ser vencedores al fin, para poder estar sobre el mar de cristal y proclamar tu justicia y bondad en todos tus caminos. Oh, qué privilegio será ese. Señor, ayúdanos a ser fieles y confiar en ti con todo nuestro corazón, nuestro gran Dios de amor infinito. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.